Recibimos y le damos la bienvenida a uno de nuestros colaboradores de este contacto diario que lo es, el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón. Doctor, gracias por estar con nosotros. Saludos. Gracias a ustedes por la oportunidad. Teníamos unos meses que no hablábamos, sí, pero siempre el afecto y el cariño están presentes. Nelly, buenos días a ti. Buenos días. Buenos días a toda la audiencia. Buenos días. Qué bueno. Doctor, la intención nuestra de contactarlo, claro está, es para compartir con usted y oír la opinión, su percepción sobre esta situación que se ha presentado con el vecino país de Haití, que trajo como consecuencia que el gobierno dominicano pues se viera la necesidad de tener que cerrar las fronteras, afectando esto de alguna manera tanto a Haití como a la República Dominicana. Y quisiéramos oír de entrada en este conversatorio que vamos a tener su opinión, la opinión del doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón sobre esta situación que hay en el país y Haití. Mira, la situación, vamos a decir que está hasta ahora estática, con algunos elementos que no hacen más que reforzar el tranque entre los dos países a propósito de esta construcción. Sencillamente se ha divulgado más información de parte del Estado Dominicano, de eficiencia comunicacional esta, que había dado lugar a que no fuera tan sólida y unánime la posición de apoyo de algunos sectores y de ciertas personalidades del espectro de la vida pública en la República Dominicana, con tardanza de más de una semana. La Cancillería insiste en los medios de comunicación haciendo pública la comunicación formal que el 6 de julio del año 2021 se había dirigido al gobierno haitiano, al gobierno de facto, pero bueno, es la autoridad que la comunidad internacional todavía reconoce. En aquel momento, presidida por Ariel Henry en la primatura, como primer ministro, y el señor Claude Joseph como canciller. O sea, todavía a la sazón continuaba siendo ministro de Relaciones Exteriores haitiano. Ya, atención, para esa época, la situación en Haití era muy, perdón, he cometido un error. Todavía estaba Jovenel Moïse. Y la comunicación es víspera de su muerte, es decir, el asesinato de Moïse es el 7 de julio y la comunicación se le envía el día 6. Es decir, la situación desde el punto de vista de la posición dominicana ha sido la misma. Lo importante de esta comunicación, que es larga, es que incluía todos los detalles técnicos de los informes que ya se y contiene una cronología de todas las conversaciones que habían acontecido hasta ese momento entre las cancillerías en el marco de la comisión mixta, desmintiendo así todas esas versiones mentirosas de que República Dominicana había consentido en la edificación de esa obra hidráulica en Haití. Es decir, se desmonta esa mentira, pero se hace con tardanza. Si hay algo que criticar a la Cancillería, es el pésimo manejo de relaciones públicas y de manejo de la información que ha tenido. La República Dominicana nunca consintió en eso, nunca hubo un pacto secreto. Eso es mentira. ¿Y qué ocurre? Que al día siguiente del envío de esa comunicación matan a Jovenel Moïse. La obra se detiene, pero no se detiene por las advertencias dominicanas en relación con todo el contenido que está ahí explicado en esa carta, sino porque queda acéfalo al gobierno. La obra es retomada ahora, pero entonces, obviamente, como ya la Cancillería, con tardanza, pero nunca es tarde, empieza a hacer público estos intercambios y demostrarse que el señor Joseph es un mitómano, es un hombre que tiene un odio hacia la República Dominicana. Todo lo que él dice de que hubo un consentimiento, eso es mentira. Esa comunicación está dirigida a él como canciller en su momento. El día antes de la muerte de Jovenel Moïse, poco después, cuando el presidente es asesinado, él se declara
primer ministro. Atención, en el momento en que él recibe la carta, él ha sido anunciada su sustitución, pero todavía no ha cesado en el cargo. Ha sido anunciada su sustitución por Ariel Henry. 2 días antes, pero él sigue ejerciendo hasta que no es sustituido la Cancillería. Es decir, eso es un momento muy, por eso la gente no entiende bien qué fue lo que pasó. Doctor, ¿entiende usted que fue correcta esta acción del gobierno dominicano de cerrar las fronteras? Totalmente. Es que el gobierno dominicano no tiene otra cosa que hacer y está actuando de acuerdo al librito del derecho internacional público. ¿Y qué pudiera pasar en caso de que ellos no cedan? Porque un diario de... Ellos no van a ceder. Dicen que avanza en un 80%. Doctor, entonces, ¿qué va a pasar, doctor? Porque, por ejemplo, no se corre el riesgo de que Haití se vea en una hambruna terrible, que eso trae como consecuencia, qué sé yo, un éxodo masivo. Un éxodo, entonces que pasen situaciones que tal vez no quisiéramos que pasen. Pero es que nosotros tenemos que situarnos, más que los temores, especular alrededor de aquello que más nos preocuparía, de las hipótesis más preocupantes. Nosotros tenemos que enfocarnos en analizar objetivamente qué es lo que resulta observable desde aquí, porque Haití es un país distinto, con un idioma distinto y una forma de la percepción. El haitiano piensa... Hasta de la vida misma, sí. De la vida misma, Sí, eso es otro país, eso es otro mundo. Sí. A pesar de que estamos en la misma isla. Entonces nosotros tenemos que estar atentos a lo que es, en términos observables, de verificación, no de especulación o de lo que uno se imagine, sino observable, qué es lo que está pasando allá. El dominicano, junto con los periódicos nacionales, todos los días tiene que, eso es lo recomendable, que hacer lo posible por enterarse de lo que está pasando de aquel lado, porque eso gravita mucho en nuestro país. Este es el tema del momento. En Haití, el principal tema es la inseguridad. O sea, de ahí se desprenden todos los males. Segundo, el vacío institucional, porque el gobierno, que es de facto, tiene en la población y en casi todos los sectores un rechazo absoluto. El gobierno el gobierno de Ariel Henry, se sostiene sobre una muy precaria base, que no es económica porque el gobierno no recauda dinero suficiente para hacer funcionar el Estado. El Estado, de hecho, no tiene dinero ni siquiera para pagar los servidores públicos, empezando por los policías. No, ¿cómo van a cobrar impuestos? Uno de los escasos impuestos que cobran son las aduanas dominicanas y ahora se cierran. Esa es la realidad. Entonces, pero Ariel Henry, ¿quién es Ariel Henry? Es un médico posiblemente complotado en el asesinato hay mucha evidencia también sobre eso, verificable. El hecho de que él hablara con Joseph Badio varias veces antes del asesinato. Joseph Badio es el que le transmite la orden homicida a los mercenarios colombianos. Y él habla por teléfono. Eso está confirmado por investigaciones. Pero ¿qué pasa? Ahí también estaba vinculado aparentemente Claude Joseph. Es decir, y eso no tiene nada de extraño en la historia haitiana. Muchos mandatarios que han sido asesinados, pues esos atentados han sido patrocinados por sus círculos más inmediatos, ¿no? Doctor, entonces... Eso allá es muy común. Entonces, ¿qué pasa allá? Sí, que digo que nos gustaría, doctor, que usted nos dijera realmente, o nos adelantáramos a los acontecimientos, a lo que pudiera pasar, porque está en una situación que las aduanas están cerradas y en términos comerciales nos afecta a nosotros y mucho más a Haití. Pero entonces, y el presidente de la República ha dicho que acepta mediar, pero con una condición, de que detengan la construcción del canal. No lo van a detener. Y usted me acaba de decir no la van a detener que no la van a detener. Eso no está en manos del gobierno. Eso no está en manos de las pandillas. Eso está en manos de las bandas, de las pandillas. Eso no está en manos de nadie. Es que eso es un desorden que hay. O sea, lo importante es asumir que ellos no lo van a detener porque todo el mundo en Haití ha asumido la construcción inútil, porque eso es una construcción, eso es una obra civil hidráulica inútil. Desde el punto de vista técnico, la obra es infuncional. No hay que ser ingeniero. Atención. Claro. No hay que ser ingeniero hidráulico. Vea las imágenes que de la orilla dominicana los canales de televisión transmiten sobre lo que es el desarrollo de esa obra. Está a más de 2 metros el desnivel. ¿Saben qué son 2 metros? Es medio piso de cualquier una casa. Tiene cada nivel más o menos 3 metros de altura.
entre 2 y 2.5 metros de altura de diferencia entre el agua del río, el nivel del agua del río y la altura de ese canal, que además va cuesta arriba con una pendiente. O sea, ¿cómo diablo va a subir esa agua allá arriba? No hay agua. No llega ahí, el agua baja por gravedad. Para que el que está viendo esto no entienda. ¿Usted no ha visto que la gente tiene que subir los tinacos arriba de los techos de la casa? Sí. Para que baje por gravedad. Sí. Entonces, doctor, ¿eso tiene otro objetivo, otra connotación? Es que es una cosa hecha a lo loco. No. ¿Y qué le vamos a pedir a Haití? Haití no tiene instituciones funcionales. Es una obra empezada y hecha a lo loco. Ahora la están terminando particulares que ayudan a los financistas de eso, que también hicieron eso a lo loco. Nunca le transmitieron al Estado Dominicano los detalles técnicos, que es el reclamo. Léanse esa carta de la Cancillería del 6 de julio del 2021. Dice, pero no nos hemos quedado esperando los detalles técnicos. Ustedes dicen que no van a mover el cauce. Sí, es verdad, ustedes no están moviendo el cauce, pero eso de eso no es que se trata. El cauce es el lugar por donde el río transita, el fluido del agua transita. El tratado tampoco habla de cauces, los cauces no se mudan, lo que tú mudes es el agua. Y el tratado de lo que habla es mudar las corrientes de agua. Si usted agarra y es un canal de trasvase del agua, viola el tratado. Si usted es consciente en que esto se haga, lo hagan particulares, viola el tratado. El tratado lo prohíbe, artículo 10 de ese convenio del año 29, que se ha leído 1000 veces, pero la gente como que no lo entiende. ¿Qué cauce ni qué 8 cuartos? Ahí no hay que hablar de cauce. Doctor, a mí me gustaría... Entonces, ¿qué pasa? Haití ha asumido eso ahora. Es muy importante que ustedes entiendan esto como comunicadores. Léanse la prensa haitiana. Hay todo un discurso de todo el mundo, incluso del mismo gobierno. En la madrugada recibí una comunicación filtrada de las instrucciones que acaba de dar la Cancillería. Si quieres se la puedo compartir a ustedes, Víctor. Sí. En francés. Sí. Las instrucciones que ha dado la Cancillería haitiana de cuál es la línea comunicacional que debe promover la diplomacia haitiana reactiva a la decisión del gobierno dominicano del cierre de fronteras. Y ustedes se dan cuenta de que también Ariel Henry, por detrás, quiere sumarse a una obra que, aunque es absurda e inútil, ha sido asumido como una causa nacional por la población. Entonces, como tú tienes ese elemento envenenado, en donde la gente a la gente no le importa en Haití si eso va a llevar agua y a quién se la va a llevar. Ese no es el tema es que ellos asumen eso como algo de honor nacional, de que los dominicanos no están para mandar allá. Oiga, ¿cómo es que anda el asunto? ¿Ya entienden? Sí. Entonces, eso no lo va a parar nadie. Olvidémonos de eso. Doctor, usted ha dicho que nosotros tenemos que mirar con objetividad esa realidad de Haití. ¿Qué ha pasado con los organismos internacionales, como que han hecho caso omiso a los diferentes llamados que ha hecho el gobierno dominicano de que deben de tomar una postura con relación a este caso en Haití? No, este caso no es de importancia para la comunidad internacional, esto es un caso bilateral. A la comunidad internacional este diferendo le importa un rábano en the big picture, en la gran fotografía. Esto es un pequeño detalle, como ahora mismo ustedes me están viendo a mí, hay detrás de mí un pequeño adorno, es un detalle ahí en el fondo, en una mesita, eso no es. Lo importante aquí es saber que la decisión que ha tomado el gobierno dominicano, y eso es lo que tenemos que estar claros, es la correcta, y que mal hacen todos estos políticos y todos estos partidos, politizando este tema en una coyuntura electoral. Aquí todos los dominicanos que tenemos que estar en una sola línea, que es la de defensa de nuestros recursos naturales, porque el presidente dominicano es el presidente de todo el mundo, hasta del que no votó por él. Precisamente, el presidente de este país. Mi inquietud en este momento precisamente se basaba en esa parte, doctor, que yo veía una entrevista que diera la politóloga Rosario Espinal, incluso ella decía que parece ser que los asesores del presidente pues entendieron que Haití políticamente era rentable, entonces lo iba a abordar en ese sentido. ¿Entiende usted que también se le ha querido dar un manejo político a esta situación, sobre todo, bueno, la oposición cuestionando tal vez las acciones del gobierno? No, político, lectura política le está dando toda esa politóloga. La defensa del territorio nacional, los recursos naturales y la población no es un tema electoral, es una obligación del presidente. Claro. El tema de nación. O sea, le hace la Constitución. ¿Para qué que están los gobiernos? Eso es un tema de nación. ¿Qué es lo que está hablando esa señora de eso? Claro. Lo que pasa es que hay toda una cantidad de intelectuales light, progres,
La gente que sí, que piensa que todo sí. Intelectuales like. Claro, eso es así. Y hablando burrundanga, porque eso es hablar burrundanga, eso es un tema de nación. Lo que ese señor, a ver, que mucha gente que no votó por él está muy satisfactoriamente sorprendida, porque lo que menos se esperaba es que ese señor, de quien se tenía una percepción cuando era candidato, ha resultado más nacionalista que cualquier. Sí, así es. O sea, lo que ha hecho ese señor no lo había prometido ningún candidato político. Hacer un muro, una frontera física. Pero ¿y quién se me imagina una cosa así? Empezando por Juan Bolívar Díaz. Porque, óigame, el ministro de Economía, ¿quién es? ¿Quién es? Claro. Actualmente. ¿Quién es el ministro de Medio Ambiente? Sí, Palito. ¿Quién anda con él para arriba y para abajo? Rubén Silier. La gente que ha acusado de racista a este país ha tenido que tragarse a su propio presidente, que está ejerciendo el poder, su mandato, con una visión nacionalista. Los primeros sorprendidos somos nosotros. Pero usted tiene ese mismo gobierno, con esos funcionarios que tienen una visión que uno se pregunta si tienen cédula dominicana o cédula haitiana. Esa es su trayectoria, aquí todos nos conocemos. Claro. Esa gente ahora tienen que tragarse delante de sus conmilitones, porque ellos militaban todos en las mismas visiones light, multilateralista, todo en muchos derechos humanos, todas esas burrundas. La mayoría de ellos habían vivido toda su vida de un situado generoso en dólares que le pagaban los organismos multilaterales, internacionales, porque es así. Y ese presidente ahora le ha resultado, y por eso también uno se pregunta, pero ¿por qué él no termina de cancelar a esa gente y sacársela de encima? Entonces, obviamente, alguna razón tiene que haber, y eso tiene unas explicaciones de tipo político. ¿Por qué? Porque Luis Abinader no es el líder del PRM. Él está construyendo su liderazgo. Pero él llega a ser el candidato producto de transacciones con grupos políticos. Entonces no puede prescindir de eso. No puede, o sea, hay que entender las cosas, pero al final de cuentas nosotros tenemos que estar atentos a lo que ese presidente dice y lo que está haciendo. El presidente Biden en Naciones Unidas ha comprado, se ha hecho portavoz de la posición dominicana. Lo único que a Biden le faltó decir es, yo estoy repitiendo aquí lo que dice. Sí, lo que dice así es. Pero a nosotros no nos importa que él no le reconozca eso al gobierno dominicano para ese tipo de vanidades. Pero ese cambio en la posición norteamericana. Mire, Biden se hubiera parado ahí y dice, y le pedimos a la República Dominicana que por conmiseración y derechos humanos no someta a Haití a una hambruna. Y nosotros nos caen los palitos encima. Ese señor no fue a decir eso ahí. No. Fue a repetir lo que el gobierno dominicano le está pidiendo. Eso es un triunfo para la diplomacia dominicana, pero en particular de ese señor que está gobernando. Y yo no soy ni PRMista, a mí no me interesa el tema de la política, a mí no me interesa de hecho quién es que está gobernando. A nosotros nos interesa que el que esté ahí defienda este país. Entonces, aquí hay que estar atentos a que esa obra no la van a detener, que el gobierno que ha tomado las previsiones correspondientes y que estamos todos a la expectativa de una situación que no se va a resolver en lo inmediato y que el país tiene que estar, por lo tanto, consciente de que esto es una situación muy delicada y que no va para mejor. El señor Barbecue y los pandilleros se montaron también en esa ola. No sé si han visto lo que circula del señor Barbecue. Barbecue es Jimmy Cherisier, un ex policía, jefe de la más importante federación de pandillas, que estuvo vinculado a Jovenel Moïse, se era utilizado como una especie de mecanismo de coacción contra los adversarios políticos, porque al final de cuentas, por su actitud pandillera, de pandillero y delincuencial, pues fue catalogado como una organización terrorista. En las semanas antes de morir Jovenel Moïse se separó de él y hubo un roce entre ellos, al quedar solo, porque ¿quién cuidaba a Jovenel Moïse? Se vio obligado a buscar a los mercenarios y entonces lo matan a los mercenarios, pero inmediatamente con la muerte, Cherisier, que se había medio disgustado, retorna y dice, no, los responsables, nosotros vamos a vengar la muerte de ese tipo de cosas que darle seguimiento. ¿Qué pasa? Como el tema del momento es el honor nacional por el tema del canal, Cherisier y los pandilleros dicen que van a financiar con recursos y a proteger con armas eso. Entonces ya eso plantea otro escenario. ¿Por qué? Porque necesariamente el comportamiento violento de estas pandillas se nuclea alrededor de esto, que cuenta con el apoyo popular. Todo el mundo en Haití ahora mismo, y la Cancillería acaba de hacer lo propio también. Voy a compartirles el documento. Sí. Ariel Henry dice, no, yo no estoy de acuerdo, pero no deja de estar de acuerdo porque él tiene una precaria base política.
Si hay algo en lo que está todo el mundo de acuerdo ahora mismo en Haití, es en el tema del canal, que lo termine. Como Y no en tiene- segundo lugar, lo que están todos de acuerdo es que Ariel Henry tiene que salir de ahí. Pero la comunidad internacional quiere que Ariel Henry se quede. Pero para poder lograr que Haití se quede, hay que mandar una fuerza multinacional. Por lo tanto, por consecuencia, en Haití no se ve favorable que República Dominicana promueva una intervención internacional. ¿Entiendes? O sea, es un tema de nacionalismos. Entonces nosotros tenemos que entender lo que está pasando. El gobierno no puede hacer otra cosa más que militarizar de manera reforzada. Cuando usted ve a un político diciendo, eso es excesivo, eso es un acto de guerra. Yo no me quisiera imaginar lo que hubiera pasado con otro tipo de políticos gobernando, que ya sabemos en dónde nos metieron. Sí. Pues aquí lo conocemos todito. Aquí hay temas sobre los cuales hay algunos políticos que no debían ni de hablar. Eso es verdad. Si este país está haitianizado, no es en los últimos 2 años que se ha haitianizado. Bueno, decía ayer Lice Sema. Eso es así. Sí. Entonces, vamos a estar atentos a esto, vamos a apoyar y olvidémonos de la política. Si nosotros contaminamos el tema haitiano con la política, nos dividimos. Así es. Y es Esa es la increíble. En identidad Haití, República Dominicana une a los haitianos contra nosotros. Pero el tema haitiano, increíblemente, divide a los dominicanos. Sí. Increíble. Doctor, entonces, Vamos a estar atentos. finalmente, lo que usted imagina que pudiera pasar, que ya usted lo ha Yo dicho, digo que no se sabe. en, qué sé yo, en 10, 15, en un mes, con esta situación de Haití y República Dominicana. El Consejo de Seguridad no me parece a mí todavía que haya las condiciones para que Rusia o China. El cabildeo dominicano ha estado muy avanzado, principalmente con China, para que China convenza a Rusia. De manera que no se tome como un mecanismo de retaliación, en cierta forma, para los Estados Unidos, la desestabilización regional que puede significar una guerra civil abierta en Haití, porque es que hay una guerra en Ucrania, y estos son fichas en un tablero. Nosotros somos un ratoncito bigañuelo entre este pleito de elefantes. Eso es lo que nosotros somos, un ratoncito en las patas, que un pisotón nos hunde. Entonces, República Dominicana ahora se está empeñando, como tenemos relaciones con China, pero Haití no tiene relaciones con China. Es uno de los pocos países que reconoce a Taiwán. Entonces, República Dominicana tiene que tratar y va a tener que ceder en algo. Extrapolando esto. Para que alguien consiga de alguna manera que el veto ruso y hasta ahora chino sea retirado de la resolución que autorizaría una intervención multilateral, sino a nombre de la ONU, encabezada por un grupo de naciones en la que Kenia, con quien el presidente Abinader también se reunió y salieron de ahí con abrazos y besos. Bueno, no se dieron besos, pero se dieron abrazos. Pues puede entrar. Atención, eso no resuelve el problema. ¿Por qué? Porque hay un gran rechazo nacionalista en Haití de una intervención extranjera. Uno. Pero dos, seguro al mismo hicieron tiempo, su conversado, doctora, sus conversacioncitas ahí entre el presidente de Kennedy. Pero mira, si toman esa entonces, decisión, sí. vamos a ponerlo en práctica. Pero tú viste como la banda dijeron que iban a recibirlo Sí. a ellos. Sí, pero ellos van, pero atención, lo que pasa con esa, yo no le tengo envidia a ningún soldado keniano que se metan ahí, porque el haitiano en su país no le tiene miedo a nada. Ese es un país, oye, que se construyó sobre la base de derrotar en su momento a africanos, con Se lo palos y comen vivo. piedras, más ayudados por los mosquitos. Derrotaron lo que era la primera potencia militar de la época, que fue Francia, los ejércitos de Napoleón Bonaparte, que había conquistado todos los demás países de Europa. Oigan a quienes derrotó ese grupo de esclavos. Y eso es gente que no le tiene miedo a nada, porque además el tema espiritual le da una energía a ellos. Endemoniada. Y ustedes no ven que están haciendo muchas ceremonias vudú en Sí, la frontera, en la frente al frontera. canal. Sí, es que así es. Hay un pensamiento mágico. Y eso insufla de un valor a gente que no le tiene miedo a la muerte. ¿Entiendes? O sea, y que además que tú no puedes vencer tan fácilmente por el hambre, porque hambre han pasado ellos toda su vida. O sea, que tú le vas a quitar a los haitianos, no tienen nada, y pelear contra el que no tiene nada es una vaina, porque ¿cómo tú lo derrotas? Al que está acostumbrado a beberse 4 galones de agua todos los días y le cortas el agua, la sed lo hace debilitarse. Pero si te has pasado la vida entera en un desierto,
la sed no es tu punto más flaco. Igual que el hambre. ¿Entiendes? O sea, hay que entender la filosofía de vida del haitiano para saber qué tipo de cosas puede producir un resultado. La invasión los va a unir a ellos más, la ocupación de pacificación. Ariel Henry hay que rogarle a Dios que Ariel Henry no lo maten. Ya Cherisier anunció que lo que ellos andan buscando es el derrocamiento y la toma del control político. Y atención, Cherisier no solamente es un bandido, Cherisier tiene un discurso político. Lo que pasa es que como habla en creol, la gente no entiende lo que dice, pero tiene un discurso totalmente populista, girando a la izquierda. Él no es de izquierda. El izquierdista es Moisés Sancharle, que está financiado por Nicolás Maduro y Rusia. Lo que pasa es que Moisés Sancharle no tiene liderazgo, igual que Claude Joseph. Claude Joseph no tiene gente en Haití. Fijémonos que él convocó una manifestación el 17 y no fueron 200 personas. 15 gente. Doctor. 15 gente. Pues mire, envíenos el artículo que sí, para hacer la traducción aunque esté en francés, que nosotros lo traducimos aquí, doctor. Claro. De verdad, doctor, que nosotros queremos agradecer de manera infinita el hecho que usted haya accedido a hacer contacto con nosotros para compartir este tema tan, pero tan importante y sobre todo tratado con alguien que tiene toda la experiencia y la capacidad y la calidad para tocarlo en este país. Así que pendiente a la invitación en vivo para que comparta con nosotros aquí pronto en este contacto diario. A la orden siempre. Gracias, doctor, por compartir con nosotros en esta parte de la entrevista VIP. Víctor Puntiel, junto a un equipo de experimentados profesionales, hacen de Contacto Diario la revista matinal más completa de la televisión regional. Entrevistas, análisis, comentarios, reportajes, deportes, farándula y todo el acontecer nacional e internacional. Estás en Contacto Diario de lunes a viernes de 8 a 9:30 de la mañana por el canal 8 de Telenor. Contacto Diario, la revista matinal más completa de la televisión regional.